Los invito para que analicemos un tema muy especial: las riquezas y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre las riquezas? ¿Será que Dios nos quiere pobres o ricos? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, ¿qué es lo que realmente se debe apreciar? Su palabra y sus finanzas. Vamos primero, como siempre, a la palabra de Dios. Se dice mucho sobre las finanzas y la manera en que Dios quiere que vivamos, pero en esta ocasión examinaremos tres posturas sobre ese tema. La primera señala que las riquezas son malas y que debemos evitarlas a toda costa. La segunda sostiene que tenemos el derecho de recibir dinero de parte de Dios. Y la tercera, que Dios quiere que seamos pobres porque es una señal de humildad. Contrario a lo que muchos creen, Dios no está en contra de las riquezas. Ejemplos en la Biblia y a lo largo de la historia demuestran que Dios prospera económicamente a sus hijos. Es cierto que Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Marcos 10:25. Pero en ese contexto se refería a un joven que priorizaba el dinero sobre todo lo demás. El dinero en sí no es malo, sino el amor que se tiene hacia él. Timoteo 6:9-10 dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por sus muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Este pasaje señala con claridad que el dinero no es el problema, sino la importancia y la posición que nosotros le demos. Al igual que cualquier otra herramienta, las riquezas pueden ser utilizadas para bien o para mal, pero ya depende de cómo se administre. Por otra parte, hay personas que esperan recibir todo de Dios, como si Él fuera una especie de máquina de dinero que tiene la obligación de regalar a quien se lo pida. No obstante, esta forma de pensamiento también es errada. Para profundizar más sobre ese tema, lea el artículo La verdad sobre la prosperidad. Así como hay personas que creen que el único propósito de Dios es prosperarnos económicamente o que el dinero es malo, hay quienes sostienen que Dios nos llamó a vivir una vida de pobreza. Algunos piensan que la pobreza es una forma de demostrar humildad y, por tanto, no debemos ambicionar a tener ninguna clase de bien material. Sin embargo, Proverbios 10:22 dice que cuando Dios bendice a sus hijos, ese regalo que nos da no nos produce preocupación. Hay muchos pasajes en la Biblia que dice que Dios premia a los que se esfuerzan, son diligentes y trabajan, como también condena a los perezosos. Dios nos llama a ser humildes, pero no a ser pobres. Tanto así que la única forma de pobreza que sí nos pide es la espiritual. Mateo 5:3. El dinero no es malo, pero sí lo es cuando lo ponemos en el primer lugar de nuestras vidas. Dios no está en contra de las riquezas, pero tampoco es su deber hacernos ricos. La pobreza no es señal de humildad y no es una excusa para no trabajar. Sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, compás o diseño.
sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano, que es lanzado a la tarea de vivir, sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras que otras las pasan en la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que pueda idear el afecto, y sin embargo, las persigue un atajo de calamidades, y el ser humano se debate en conjeturas todas erradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas. Ahora verás. Si tienes la costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre estarás sano. Pero cambias tu manera de pensar, te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Pierdes salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino y comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, porque así lo estás creyendo. Tu vida, la que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio del mentalismo. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu alma o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente, en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan, o lo que oímos decir. Como casi todo el mundo es ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas de la creación, casi todos pasamos nuestra vida fabricando condiciones contrarias, viendo tomarse malo aquello que prometía ser tan bueno, tanteando, como quien dice, a ciegas, sin brújula, timón ni compás, achacándole nuestros males a la vida misma, y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos, o atribuyéndoselos a la voluntad de Dios. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que te han hecho creer, o sea, un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según las olas. Nada de eso. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre, son creaciones de él mismo y de nadie más. Él es el rey de su imperio, y si su opinión es, precisamente, que él no es sino un corcho en medio de una tempestad, pues así será. Él lo ha creído y permitido. Nacer con este libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. ¿Escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista u optimista, pensando lo feo y lo malo. ¿Qué produce lo feo y lo malo? O pensando lo bueno y lo bello. ¿Qué produce lo bueno y lo bello en lo exterior o interior? La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí, actuando como reflejo. La psicología moderna por fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea, que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces, inexplicablemente, no atiende. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole que hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala. Pero al mismo tiempo, la religión enseña que Dios es nuestro Padre, un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías?
¿Tiene sentido que un padre de todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribular a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no seríamos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal, y consideramos que Dios sí es capaz. Es decir, que sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción para testarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así cuando nacimos y vivimos ignorando las leyes y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. Las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores. Los creadores cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que está en tinieblas. Siempre que el que esté orando piense y crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo. En ese caso, Dios siempre atiende. Ay, papá Dios, sácame de este apuro, que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. En otras palabras, ya negó toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que nos enseñaron, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para testarnos castigos de una crueldad satánica. Pues el que así pide, no recibe sino de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como lo digo. Ahora no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado 7 leyes, 7 principios que funcionan en todo y siempre. No descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga él mismo. Lo que piensas se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente, para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración, de manera que no hay que pedirle a gritos para que nos oiga. Basta con pensar en Él para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. Él nos creó. Él nos conoce mejor de lo que nos podemos conocer nosotros. Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera, y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora. Aceptar lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Capítulo 2. La mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Entre tantas ideas diferentes, nos detenemos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el sentimiento. Nos han producido un sentimiento de temor o antipatía, de simpatía o de lástima, un sentimiento de agrado o de desagrado. No importa. El hecho es que por aquel sentimiento, la idea... Look at all these cute, fussy babies. Their only plans? To ruin yours.
Well, La idea nos interesa. La repasamos más tarde. Tal vez la comentamos con alguien. Esto es meditar. Y lo que así se medita pasa al subconsciente y se graba allí. Una vez que se graba una idea en el subconsciente, se convierte en un reflejo. Tú sabes que cuando el médico te da un golpecito en la rodilla, tu pierna da un salto. Te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? En esa misma forma, cada vez que ocurre en tu vida algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo reacciona en la forma exacta en que fue grabado. Tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Los metafísicos llamamos a esto un concepto, o sea, una creencia, una convicción. El subconsciente no discierne, no decide nada, no opina ni piensa por sí solo, no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia. Esas no son sus funciones. Su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. Él es, en ese sentido, un maravilloso archivador, secretario, bibliotecario automático que ni descansa ni falla jamás. Tampoco tiene sentido del humor. No sabe cuándo una orden ha sido dada en chiste o en serio. De manera que si tu nariz es un tantico abultada, y si tú, por hacer reír a los demás, adoptas el chiste de llamarla mi nariz de papa rellena, por ejemplo, como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido del humor y solo sabe obedecer incondicionalmente. Tratará por todos los medios de cumplir la orden que le han dado en tus palabras y tu sentir, y verás a tu nariz parecerse más y más a una papa rellena. La palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico, o sea, la ciencia que estudia y trata lo que está invisible a los sentidos físicos. Te da la razón de ser todo lo que no comprendemos, de todo lo misterioso, de todo lo que no tiene una explicación evidente, y es exacta, como comprobarás a medida que leas este libro. Ahora verás, ¿recordarás tú la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No lo recuerdas, ¿verdad? Eras muy pequeño. La palabra la dijeron tus mayores. Te enseñaron a temerla. A fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se te pegaba, etcétera, etcétera. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente y formando allí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores. El daño estaba hecho. De allí en adelante, tu subconsciente te ha brindado un catarro, el mejor que te pueda obsequiar. Cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que se te han mojado los pies, cada vez que te acercas a un acatarrado y cada vez que oyes decir que por allí hay una epidemia de gripe o de catarro. Por culpa de tus mayores, por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios, en la radio y en la televisión, y sobre todo porque ignoras la verdad metafísica de la vida, has aceptado estas ideas erróneas y se convirtieron en reflejos que actúan sin premeditación tuya, automáticamente, y que son causa de todos los males que te aquejan en el cuadro de tu vida. Tienes un cargamento voluminoso de ideas que aquejan y afectan todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Advierte que si no lo hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar y rechazar, no hubieras aceptado lo negativo, no hay germen, ni virus, ni poder en el mundo que hubiera podido aceptar ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma que aquella que tú le diste. Tu voluntad, negativa o positiva, es el imán que atrae hacia ti los gérmenes, las circunstancias adversas o las buenas. Como ya hemos dicho, tu actitud negativa o positiva ante los hechos determinan los efectos para ti. Capítulo 3. La fórmula infalible. Quedamos en que cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones o conceptos cerrados, contrarios a la verdad y en conflicto con los principios básicos de la creación, y que están perennemente manifestando
en las condiciones exteriores, todas esas calamidades y sufrimientos que aquejan al ser humano y el mundo en general. Enfermedades, accidentes, dolencias, pleitos, desarmonías, escasez, fracasos y hasta la muerte. Felizmente, nada de eso se ajusta a la verdad del ser. Felizmente, existe la manera de borrar todas esas creencias falsas y de sustituirlas por correctas, que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas, buenas, felices, correctas, sino que, una vez corregido el error y establecida la verdad en el subconsciente, nunca más podrán volver a suceder las cosas negativas en nuestras vidas. La orden ha sido cambiada. El imán ha cambiado de polo. Es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros. La fórmula infalible es la siguiente. Cada vez que te ocurra, roben, que te ofendan, que te molesten, o que tú seas la causa de algún mal hacia otro o hacia ti mismo, si eres afligido por un defecto físico o moral o de carácter, si te desagrada a alguien, si lo detestas, o si amas demasiado y sufres por esto, si te torturan los celos, si te enamoras de alguien que pertenezca a otro, si eres víctima de una injusticia, o eres víctima del dominio de otro. La lista es interminable, de manera que suple tú la condición que te esté afectando. Conoce la verdad. Así Jesucristo, el más grande de todos los maestros de metafísica, dijo: conoced la verdad, y ella os hará libres. Evangelio de San Juan 8:32. La verdad, la ley suprema, es la armonía perfecta, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la salud, inteligencia, sabiduría, amor, dicha. Todo lo opuesto es apariencia, es contrario a la ley suprema de la armonía perfecta. Luego, es mentira, es contrario a la verdad. Tu yo superior es perfecto. En ese momento y siempre ha sido perfecto. No puede enfermarse porque es vida. No puede morir por la misma razón. No puede envejecer. No puede sufrir. No puede temer. No puede pecar. No tiene que luchar. No puede cambiar jamás. Es bello, es amor, inteligencia, sabiduría, dicha. Esa es la verdad. Es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos ahora mismo.